Eran las 4 de la tarde de aquel 31 de enero de 1976. El camino de esta población californiana de Chico estaba a simple vista desolada, o al menos eso pensaba Mary Elizabeth Spanhake, mejor conocida como Marlies, una guapa modelo de 19 años que buscaba una mejor vida, la cual no podía realizar en ese estado. Permanecía de pie en ese camino con la esperanza que alguien se detuviera, y su perseverancia, vaya que le sirvió, ya que a lo lejos de la avenida divisó un Dodge Colt, levantó su mano e hizo una señal con su dedo para que se detuviera, y aunque tenía incertidumbre por saber quién era la persona, decidió hacerla a un lado, y contenta lo esperó. Pero por un momento se tranquilizó cuando vio un matrimonio que actuaban como si no fuera la primera vez que se ofrecían a llevar a alguien, y de inmediato le dijeron amablemente: «Súbete». En cuanto la muchacha se subió al coche, el conductor, al percatarse que nadie estaba cerca, la golpeó fuertemente y condujo apresuradamente hasta su domicilio situado en el número 1140 de la calle Oak, en Red Bluff. Una vez que llegaron fue ingresada ella, y en este lugar donde el matrimonio se había mudado tras casarse en enero de 1975, le realizaron todo tipo de actos atroces que solamente a una mente enferma se le podía ocurrir. El hombre la desnudó y colgó de unas vigas del techo, y luego la atacó sexualmente, y una vez que finalizó tomó su arma y le disparó en el estómago, y no conforme con que la joven ya estaba muerta, la estranguló. Luego de esto, el psicópata, ayudado por su esposa, enterró el cuerpo cerca del Parque Nacional Volcánico Lassen, y así, en cuestión de horas, la vida de la mujer se apagó violentamente, y lo más indignante para sus familiares es que jamás encontraron sus restos. Nadie sabía qué había ocurrido, era la primera vez que sucedía algo así, y es que la policía nunca se imaginó que quienes estaban detrás de su desaparición y muerte eran ellos, Cameron y Janice Hooker. ¿Pero por qué nadie sospechó? Pues esta pregunta es muy sencilla de responder, y es que sabían pasar desapercibidos muy bien, sobre todo en su vecindario, en donde forjaron su particular casa de los horrores, sin que los lugareños sospecharan algo. Así que mientras la denuncia de su desaparición estaba interpuesta, las autoridades estaban más preocupadas en investigar a su novio, a quien vieron como el primer sospechoso, pero estaban muy lejos de la realidad, ya que los autores eran completos desconocidos que, aprovechando que su hijo por esos días había nacido, salieron de nueva cuenta con la firme determinación de encontrar a su segunda víctima. Y es entonces cuando llegamos a la protagonista de este video, Colleen Stan, de 20 años, otra mujer físicamente atractiva que, al igual que Mary Elizabeth Spanhake, buscaba mejorar su vida, un caso que fue identificado por las autoridades californianas como la chica de la caja. Esto fue precisamente lo que pensó Colleen cuando al realizar autostop, un auto se detuvo y vio que en el interior venía un matrimonio acompañado de su bebito, que no pasaba de los 7 meses de nacimiento. ¿Qué podría pasar?, se preguntaba ante la incertidumbre si subía o no. Y es que su intuición no estaba equivocada, ya que aquel presentimiento era porque la pareja tenía un claro objetivo: merodear en busca de una víctima a la que raptarían. Pero ahora, para satisfacer las perversiones sexuales de Cameron, un hombre que según sus antecedentes nació el 5 de noviembre de 1953, en California. De su vida se conoce muy poco, pero se sabe que su familia se trasladó a la población del condado de Red Bluff cuando tenía 16 años, y que tras graduarse empezó a trabajar en un aserradero local hasta que conoció a Janice, quien años más tarde se convertiría en su esposa y cómplice de sus perversiones, las cuales habían salido de las múltiples escenas sexuales bastante violentas que lo llevaron a practicar desde temprana edad la dominación, sumisión, sadismo y masoquismo, y al saber que esto no lo podía hacer con cualquier mujer, buscó a la indicada, y en su camino se encontró con Janice, con quien jugaba a inmovilizarla colgándola de las muñecas, mientras la azotaba con un látigo. También llegó a practicar la asfixia, y la obligó a tener intimidad con otras mujeres, con quienes, sin poner resistencia, disfrutaba este tipo de prácticas, y esto ya le disgustaba a Cameron, que buscaba controlar a sus víctimas. Y en cuanto a Janice, era fácil de controlar, ya que tenía 15 años cuando lo conoció, y provenía de una familia disfuncional, en donde el maltrato físico y psicológico imperaban en el día y la noche. Con este perfil, Cameron vio en Janice a una chica sumisa, manipulable e influenciable,
a la que podía convencer de sus depravadas fantasías sexuales. Pero cierto día, Janice sostuvo una discusión con Cameron, en donde le hizo saber que estaba harta de ser su esclava sexual, y al mismo tiempo le hizo dos peticiones. La primera, que su marido solo intimaría con ella sin las prácticas sexuales que acostumbraba. Así podía salir embarazada sin poner en riesgo su vida o la del bebé. Y la segunda, que para descargar tanta frustración, debía buscarse a otra sumisa con quien haría todo lo que quisiera. Cameron no estaba conforme, pero al saber que su esposa ya no disfrutaba las prácticas que lo hacían sentir bien, aceptó, y así dio comienzo la búsqueda de potenciales víctimas para reemplazar a Janice, siendo Mary Elizabeth Spanhake la primera de ellas, y Colleen la siguiente en la lista, de quien por cierto les resultó muy complicado doblegarla. Por ello Cameron se vio obligado a parar el auto sin previo aviso. Sacó un cuchillo y amenazó a Colleen para que se detuviera. Segundos después la obligó a meter la cabeza en una extraña caja de madera, y a partir de ahí comenzó una demencial pesadilla, que en palabras de la propia joven era mejor estar muerta. Pero Cameron Hooker vio en ella algo que ninguna otra mujer había visto, ya que la torturó y mantuvo como esclava sexual durante los siguientes 7 años. Colleen fue sometida a espeluznantes depravaciones desde el primer día que llegó a casa de los Hooker, que erizan la piel de cualquiera. La joven permaneció durante horas con los ojos vendados y colgada de unas correas a las tuberías que estaban colocadas en las vigas del techo, al tiempo en que era violentada y golpeada con un látigo. Además fue atada de pies y manos a un potro que él mismo fabricó. Eso sin dejar a un lado que fue quemada, recibió descargas eléctricas, sufrió asfixia y ahogamiento con la cabeza dentro de una bañera. Además era violentada con distintos objetos que la dejaban muy mal, pues recordemos que Cameron le había prometido a Janice que no intimaría con Colleen. Asimismo, Cameron ideó una forma para evitar que su presa huyera, y es que cuando no la utilizaba para sus atroces fantasías, la encerraba dentro de un ataúd bajo la cama, que de igual forma había sido construida por él. Dicho encierro duraba 23 horas al día, y la joven solo tenía permitido salir cuando era torturada y atacada sexualmente. Dormía dentro del ataúd y llegaba a hacer sus necesidades, lo que psicológicamente hundía aún más a la víctima, hasta que Colleen se hizo a la idea que jamás saldría viva de ahí. Esta fuerte subyugación psicológica sobre Colleen creó el síndrome de Estocolmo, el cual se caracteriza por ser un vínculo positivo hacia el captor, como respuesta al trauma del cautiverio. O al menos eso declaró la joven, ya que aunque le daba miedo su captor, algo le decía que ella había hecho un poderoso vínculo con él. Además, Cameron le hizo creer que una poderosa y peligrosa secta, llamada La Compañía, la observaba las 24 horas del día, y que, si se resistía, su familia correría la misma suerte que ella. Con Colleen pasó exactamente lo mismo que con Mary Elizabeth. Su familia denunció su desaparición, e inmediatamente culparon a su ex de haberla secuestrado, pero con él no funcionó, ya que su exmarido, Tom Smith, estaba en otro estado cuando Colleen desapareció. Por mucho tiempo la buscaron sin detenerse, pero la sorpresa para la familia llegó cuando en marzo de 1981, casi 5 años después de su desaparición, Colleen regresó a casa de sus padres, y no venía sola, sino con un hombre mucho más mayor, a quien llamaba el amor de su vida. Este hombre era nada más y nada menos que Cameron Hooker. Solo que había algo que desconocía, que lo había persuadido para salir del ataúd, tras asegurarle que no lo dejaría y que necesitaba ver a su familia por última vez. Cameron había caído en la trampa. Estaba convencido de la absoluta sumisión y obediencia de Colleen. Por esta razón es que la sacó del ataúd y aceptó la propuesta de viajar hasta Riverside para que su esclava, como ya la llamaba, se despidiera. Pero sus padres, los Stan, desconocían de todo lo que pasaba con su hija, y lo primero que vino a su cabeza fue que se había metido en una secta, principalmente porque su apariencia demacrada y su comportamiento servicial hacia su acompañante la delataban. Pero nadie hizo nada por retenerla, solo tomaron esta foto, en donde ambos aparecen felices y como una pareja real, y al notar que todo había salido a la perfección, y que ya tenía de su lado a otra mujer, a su regreso de ese viaje, Cameron le comentó a Janice que quería tener una segunda esposa, así como nuevas celdas en donde ingresaría otras esclavas. Esta declaración no le pareció a Janice,
y para evitar que su esposo se disgustara guardó silencio, pero más tarde acudió con el pastor de su iglesia y le platicó todo, incluida la manera en cómo trataban a Colleen, sin que su familia se diera una idea que estaba secuestrada por su supuesto novio. El pastor con un tono preocupante le insistió que debía abandonar la casa y liberar a Colleen. Con un miedo profundo, Janice se armó de valor, y así las dos mujeres y las dos hijas del matrimonio huyeron, el 10 de agosto de 1984. Pero fue el testimonio de Janice lo que orilló a que detuvieran a Cameron. El hombre fue detenido por la policía el 19 de noviembre de ese año, acusado de un delito de asesinato en primer grado de Mary Elizabeth Spanhake y por los cargos de secuestro, tortura y abuso sexual. Luego de esto, vino el juicio celebrado en septiembre de 1985. Aquí los psicólogos ratificaron los abusos sexuales y psicológicos ejercidos a las mujeres, pero en especial a Colleen, que confirmaron lo que la joven temía, que se había despertado en ella el síndrome de Estocolmo, que la llevó a enamorarse de su secuestrador. Y con las llamadas que le realizaba desde su casa hasta la prisión, lo confirmaron una vez más, hasta que un día perdió comunicación con él. En un principio lo defendió, e incluso lo justificó, pero con la anterior declaración los psiquiatras notaron que la tortura a la que fue sometida le permitía hacer escenarios que le ayudaron a sobrevivir. Por su parte, Janice afirmó que solo había denunciado a su marido por el asesinato de Mary Elizabeth y el secuestro y torturas de Colleen, a cambio de inmunidad, pues estaba consciente que había sido cómplice y podía perder la custodia de sus hijos, pero en su defensa insistió que lo había hecho por miedo. Esto fue tomado en cuenta por el tribunal que sentenció a Cameron Hooker a 104 años de prisión, condena que fue tomada por el acusado como algo bueno que frenaría sus atrocidades. Incluso se atrevió a ironizar a sus abogados con la siguiente declaración: Cameron permanece en la cárcel de San Mateo, y se habla de una posible libertad condicional que al parecer nunca podrá obtener. Janice se cambió el nombre por el de Leslie y ejerce como trabajadora social en California, donde vive con la conciencia tranquila que todo fue por culpa del sometimiento que vivió por años. En cuanto a Colleen, bautizada como la chica de la caja, terminó sus estudios de contabilidad y se vio obligada a cambiar su apellido ante los señalamientos que algunas personas llegaron a hacerle con respecto al síndrome de Estocolmo que sufrió. Y aunque la tragedia le hizo una marca imborrable en su autoestima, esto no impidió que continuara con su vida, la cual asegura la disfruta al 100% con su hijo, y en sus ratos libres se dedica a ayudar a otras mujeres víctimas de abuso, para que su caso solo quede como una pesadilla en su cabeza que intenta borrar, aunque está segura que es imposible. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Y antes de finalizar quiero enviarte un fuerte abrazo, Isaac Pérez, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.